Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El Sistema de Educación Media Superior les da la más cordial de las bienvenidas a esta conferencia virtual. Quisiera, antes de iniciar la presentación de quien nos acompaña el día de hoy, agradecer a la maestra Lucila Rivera. Ella es la directora de Educación Continua Abierta y a Distancia, quienes ustedes ya conocen. Gracias a ella, fue que se logró el contacto con el doctor Abelardo Pardo y es quien ha estado pendiente de la organización de toda esta conferencia, que tenemos la seguridad de que en todas estas actividades que estamos realizando, tanto en adecuaciones de tipo curricular como en la realización de los planes de trabajo, del plan de desarrollo, aportará una buena cantidad de elementos y reflexión, sobre todo, para incorporarlo a nuestra reflexión y a nuestras posibilidades de trabajo. Una vez dicho lo anterior, deseo también, desde luego, agradecer al doctor Abelardo Pardo su gran disposición para acompañarnos esta tarde y para hacer todos los arreglos que debió llevar a cabo para hacer posible el acompañarnos el día de hoy desde Adelaida, Australia. Eso está muy, pero muy lejos, al otro lado del mundo. Doblemente, muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Sin más, quisiera darles una pequeña referencia curricular del doctor Abelardo Pardo. El doctor Abelardo Pardo es profesor y decano de programas en ingeniería de la Universidad del Sur de Australia. Sus intereses de investigación incluyen el diseño y despliegue de tecnología para incrementar la comprensión y mejorar las experiencias de aprendizaje digital. Más específicamente, su trabajo examina las áreas de análisis de aprendizaje, aprendizaje activo personalizado y tecnología para el apoyo a los estudiantes. Es autor de más de 150 artículos de investigación en revistas académicas. Ha impartido conferencias internacionales en el área de tecnología educativa y educación en ingeniería. Actualmente es miembro de la Junta Directiva y presidente de la Sociedad for Learning Analytics Research, la Asociación para la Investigación de la Analítica del Aprendizaje. Estas son unas leves líneas de su antecedente curricular. Sirvan ellas para darle la bienvenida, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos y el escenario es todo suyo. Bienvenido a la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias y lo primero de nada quiero mandaros un saludo cordial a todos desde Adelaida, desde Australia, para daros una idea de qué tan lejos está. Aquí son las 7:30 de la mañana del martes 20, ya estamos en el martes 20. También quiero agradecer a la maestra Lucila Rivera la posibilidad de presentar para vosotros y sobre todo por su ayuda para preparar la charla y garantizar que es un tema que os interesa y que espero que sea de utilidad. Como podéis comprobar por mi acento y por mi forma de hablar, yo soy nacido en España, por eso utilizo el tú y el vosotros. Y bueno, pues estudié en Estados Unidos una época, después volví a España y ahora llevo ya viviendo en Australia un tiempo. Voy a compartir ahora mismo la presentación. Vamos a ver esta pantalla y ahora mismo imagino que estaréis viendo la primera transparencia y si no es así, estoy seguro que la maestra Lucila Rivera me avisará. El propósito de esta charla es contaros un poco nuestra experiencia en la adopción de la analítica del aprendizaje en instituciones educativas. Hemos visto que hay muchos retos, hemos visto que hay muchas instituciones que están tratando de entrar en este área y desde hace un tiempo hemos estado pensando cuál sería la mejor forma de analizar este problema. Antes de nada, daros un poco, muy rápido, una contextualización de dónde trabajo.
Dentro de la universidad tenemos este grupo de investigación que le llamamos C3L, 3 Cs y una L, de Center for Change and Complexity in Learning. Y el foco de nuestro laboratorio es básicamente pues, explorar este área que está emergiendo, que es la creación de conocimiento entre mentes humanas, entre inteligencia humana e inteligencia artificial. Y creo que este área tiene cada vez más relevancia. Muy rápido para daros una idea, cuando la gente piensa en Australia, pues la mayor parte de todos vosotros seguramente estará pensando en la primera ciudad que se conoce en todos los sitios, que es Sydney, pero yo no vivo allí, viví hace unos años, pero no ahora, pero es, digamos, el primer punto que a la gente se le ocurre. Algunos de vosotros también estaréis pensando en este otro sitio donde hacen el campeonato de tenis o donde corre el Gran Premio de Fórmula 1, tampoco estamos viviendo ahí, nosotros estamos viviendo aquí en el centro, al sur, Adelaida, una ciudad preciosa y que queda pues, a unos 1.300 kilómetros de Sydney, y eso os da una idea también del tamaño que tiene Australia, que es muy grande. Sin el más mínimo propósito de dar envidia o nada por el estilo, pero esta es la playa que tenemos en la ciudad. Esta es la playa de la ciudad y está pues, a 10 minutos a 15 minutos de donde trabajo, y pues es un placer. Como podéis imaginar, está orientado hacia el oeste, las puestas de sol ahí son magníficas. Bueno, pues pasando un poco al tema que nos ocupa hoy, también quiero comentaros que este material teníamos la idea, y fue frustrada, de transformarlo en un taller interactivo, donde estaríamos presentando esto y unas actividades cara a cara, y lo teníamos pensado desplegar en la última edición del Congreso LAC, Learning Analytics and Knowledge, que se supone que iba a ser presencial en Frankfurt, pero como ya os podéis imaginar, estaba planificado para el mes de marzo, y bueno, pues justo fue cuando la pandemia adquirió dimensiones globales y tuvimos que hacerlo online, y este workshop no pudo llevarse a cabo, pero igualmente pues preparamos todo el material y estamos ahora muy interesados en comunicarnos, pues eso, con comunidades como vosotros, que estáis en el contexto educativo, en el contexto de la educación media superior, y cómo utilizar este tipo de tecnologías. Estos son los 3 puntos que me gustaría cubrir hoy. El primero es analizar con vosotros un poco las entidades que están en este escenario de la analítica del aprendizaje. Después me gustaría también presentaros un poco lo que hemos observado en instituciones, que son los grupos de interés o stakeholders, y después daros ejemplos. Yo creo que una de las cosas más importantes entre estas comunidades es compartir ejemplos. Bueno, pues sin más, vamos a ver si identificamos o si presentamos un conjunto, un escenario de entidades que solemos ver a nivel de experiencia local, de un instituto o un centro que está impartiendo educación media superior. El modelo que os voy a presentar ahora es una simplificación, pero trata de capturar todos los elementos que hemos ido encontrando, que hemos visto que son típicos en el despliegue de este tipo de instituciones. Entonces, me gustaría que cada uno de vosotros penséis en un contexto, quizás en un curso, quizás en un instituto en donde se tienen que desplegar ciertas acciones, y os gustaría empezar a coleccionar información y datos y empezar a procesarlos. Entonces, el primer paso siempre, el primer elemento en el que estamos, que desde nuestro punto de vista es el principal, es generalmente una experiencia educativa requiere un diseño, y ese diseño suele tener una serie de limitaciones. Quizás me estaba contando la maestra Lucila Rivera, pues ahora hay cursos que se están dando vía televisión, que se están dando por otros medios. Estas son las restricciones de ese diseño. Entonces, el punto número 1 es un diseño. El diseño de un curso, el diseño con unos objetivos de aprendizaje o con unas competencias o con unas destrezas que los alumnos tienen que adquirir. Lo siguiente que solemos tener, y todo esto no es nuevo para ninguno de vosotros, estoy seguro que estáis perfectamente familiarizados con este contexto, ese diseño pasa a ser distribuido o pasa a ser el verbo que os apetezca utilizar. Básicamente se pone en marcha o se empieza la docencia, por así decirlo. Entonces, para nosotros ese contexto tiene 3 elementos. Tiene un equipo de instructores, que podría ser uno o varias personas, que es el que apoya a los alumnos. Suele tener también un entorno de aprendizaje. En este caso vamos a asumir que es una plataforma como podría ser Moodle u otro Learning Management System. Y, por supuesto, los estudiantes que están ahí. Y hay una serie de interacciones. Hasta ahora, nada nuevo. Es básicamente un modelo que captura de forma muy sencilla pues estos primeros elementos, tanto el diseño como la fase donde el diseño se pone en marcha y se comienza la docencia.
En el contexto actual, en donde hay tanta mediación de tecnología, lo que queremos o lo que estamos viendo es que las instituciones empiezan a capturar muchos datos en esa fase de docencia, en esas interacciones entre el equipo de instructores, entre los estudiantes y entre el entorno de aprendizaje. Y todos esos datos se capturan en una entidad que la vamos a llamar la base de datos. No vamos a entrar en detalles técnicos ni de implementación, simplemente queremos capturar en nuestro modelo que hay un depósito en donde se deja toda esa información. Ese depósito en algunas instituciones no es tan fácil de conseguir, pues porque a lo mejor los datos están fragmentados, pero en nuestro modelo vamos a asumir que hay una única entidad que es la que se encarga o es la que recibe todos esos datos. Y fijaos que en esa flecha hemos puesto no solo datos que se capturan, sino también self-report. Eso quiere decir datos que quizá los estudiantes rellenan en un formulario. Y también hemos incluido instructor notes, que se refiere a los comentarios de los instructores. Puede haber observaciones en el aula, puede haber observaciones o análisis o assessments de entregas de trabajo de los alumnos. Toda esa información también nosotros la capturamos o asumimos en el modelo que se captura y pasa a formar parte de la base de datos. La siguiente fase es la más crucial para empezar a desempaquetar a lo que nos referimos con Learning Analytics o analítica del aprendizaje. Generalmente de esa base de datos se despliega, no se extrae información y se pasa por una fase, que es la número 7 que hemos puesto en el modelo, que llamamos de análisis. Y ahí queremos capturar algo genérico. Puede ser un análisis sencillo que nos diga, pues a lo mejor, el nivel de participación de nuestros alumnos haciendo los trabajos en casa. Podría ser el nivel de participación de los alumnos en un trabajo en equipo. Podría ser el tipo de participación en un foro de discusión. Algún tipo de análisis. Y de ese análisis generalmente se extrae un informe o una entidad que captura ese conocimiento. Eso es lo que capturamos en nuestro modelo con la caja número 8. Varias cosas pueden pasar aquí y estoy seguro que todos vosotros estáis familiarizados con algunos de ellos. Si veis un informe acerca de un curso que tiene ciertos problemas o cierta anomalía, es posible que ese informe influya al diseño original. Y esta es la flecha que conecta las cajas 8 y la caja número 1 de diseño. Es decir, los datos y el análisis os ponen sobre la pista o de alguna otra forma os sugieren pequeños cambios en el diseño. Pero generalmente ese diseño, cuando cambia, tarda un tiempo en volver a ser desplegado, en volver a la docencia. Con lo cual este es un cambio, digamos, de larga duración. Otra consecuencia, que es la que nos interesa a nosotros analizar, es la conexión entre esa caja número 8 y la caja número 3, es decir, que el informe va directamente mientras el curso está siendo entregado, está siendo impartido y los instructores toman medidas, los instructores toman ciertas acciones, que es lo que capturamos con la caja número 9. Y esas acciones puede ser hablar con los alumnos, puede ser hablar con sus padres o tutores, puede ser cambiar material en el entorno de aprendizaje. Este quizás es el punto más relevante de nuestro modelo, el cómo el informe, la caja número 8, conecta después a través de los instructores con las acciones. Esta es una primera aproximación, pero las cosas en realidad son un poco más complejas. Con la tecnología podemos desplegar herramientas que complican esto un poco más y las consecuencias de ese informe se traducen directamente en acciones. Es decir, de alguna manera podríamos tener, y todo esto, recuerden que lo que estoy haciendo es poner un modelo para capturar la realidad en toda su complejidad, pero puede ser que haya elementos que no aplican a tu institución. Podríamos tener una aplicación que tras detectar informes directamente o automáticamente despliega ciertas acciones y esas acciones podrían directamente ser mandadas a los estudiantes. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos una plataforma que captura datos, el informe lo traduce a un dashboard, a unas visualizaciones y esas visualizaciones se ponen a disposición de los alumnos. Pues este sería un ejemplo de cómo la caja número 8 conecta directamente con la caja número 9 de acciones y esa caja número 9 conecta directamente con los estudiantes. Entonces, este modelo de alguna manera captura esa riqueza. Las acciones también podrían ser automáticas al diseño e influir en el diseño. Podría ser un sistema por el cual los datos de participación de las actividades etiquetan el diseño y de esa manera pues el diseñador puede empezar a revisar esta información y ajustarla. Esa podría ser otro escenario. Con este modelo ya tendríamos de alguna manera un gran número de instituciones o un gran número de posibles escenarios perfectamente representados.
Pero las cosas se pueden complicar un poco más y nos hemos encontrado con muchos profesionales de la educación que ven en prensa o que leen artículos en los que la analítica del aprendizaje les promete algo más, y ese algo más es la predicción. Para nosotros la predicción la ponemos después de desplegar este modelo. Este modelo por sí mismo hemos visto que captura ya muchos escenarios posibles del uso de datos. Cuando añadimos la predicción, las cosas se complican un poco. Estas son las cajas 10 y 11 que acabo de mostrar. La predicción es mucho más compleja porque depende de modelos y de datos que han sido previamente calculados. Esa es la caja número 10. En otras palabras, cuando leemos o cuando vemos en artículos de investigación que la inteligencia artificial o el uso de datos puede ayudarnos a predecir lo que va a pasar, esa predicción es bastante compleja y para llegar a ella se necesita una infraestructura bastante sofisticada, porque primero se necesita esa caja número 10 en el modelo, datos previos, esos datos previos los tiene que procesar generalmente un experto, ese experto crea un modelo de predicción y ese modelo de predicción se utiliza para que con los datos de la nueva edición del curso se emite un informe que dice que de acuerdo con el modelo de predicción estadística hay ciertas acciones o ciertos valores que pueden ser posibles. Entonces, lo que quiero enfatizar con vosotros es que este modelo que os he presentado antes sin la predicción ya es útil, ya es un modelo complicado y ya es un modelo que integra el uso de datos en experiencias educativas. La predicción me gustaría proponerla o me gustaría que os quedaseis con la idea de que es un paso adicional, que es bastante más complejo, que trae mucha complicación y que obviamente puede o no ofrecer valor extra. Un ejemplo de predicción podría ser, imaginémonos que en un instituto hay un modelo estadístico que detecta que hay una correlación muy alta entre el nivel de participación en actividades colaborativas y el rendimiento académico. Pues ese modelo sería muy útil para detectar, viendo u observando o capturando los datos de la participación en experiencias colaborativas, intentar obtener una predicción de la nota final de un alumno o del rendimiento. Pero esos modelos estadísticos son muy complejos, son muy delicados y la capacidad de predicción es también muy difícil de evaluar o de asesorar. Y finalmente, nuestra última conexión en el modelo es que en realidad lo que hemos visto, y muy pocas instituciones son capaces de hacer esto, es que el diseño, de nuevo la caja número 1 y la caja número 2, el diseño y cómo el diseño se contextualiza debería de ser la fuerza que moldea tanto los análisis como la previsión de datos, como la predicción. En otras palabras, tendría que ser el diseño. La pedagogía es la principal área que tiene que controlar o que tiene que dirigir este tipo de escenarios y no la tecnología. Hemos visto muchas instituciones que ponen demasiado énfasis en la tecnología sin prestar atención a los diseños, que son en realidad los objetos o las entidades que moldean todo este contexto. Entonces, os dejo aquí este modelo que hemos elaborado conforme han pasado los años. Es un manuscrito que estamos preparando ahora, a ver si lo publicamos en una revista internacional, pero estamos todavía pues, elaborando un poco más los elementos. Entonces, con esto es, digamos, un modelo a bajo nivel, un modelo a nivel de operaciones que suelen ocurrir, ¿de acuerdo? Pero, como muchos de vosotros estaréis pensando ya, la realidad es mucho más compleja. Hay muchos grupos de personas que están involucrados en esto y a diferentes niveles en la institución. Esto es precisamente lo que os quiero comentar a continuación. ¿Qué grupos son los que participan en este contexto? Entonces, esta primera representación que os mando aquí es muy genérica, pero la hemos visto en muchas instituciones y quizás ahora la pandemia COVID-19 nos ha puesto en este contexto. Y generalmente lo que estamos observando es que una institución educativa suele tener ciertas presiones exteriores. En este caso, pues con la maestra Lucila Rivera estamos hablando antes, la educación ahora mismo se ve forzada a adoptar nuevos métodos de docencia. Pues eso claramente son presiones del entorno, environmental pressures, la caja que está representada a la izquierda. Entonces, en este caso, esa presión generalmente dispara o comienza una serie de acciones que suelen empezar al nivel de los líderes de una institución. Los líderes institucionales son los que empiezan a pensar cómo podemos adaptarnos a este tipo de nueva situación.
Y estos líderes, por regla general, tienen que gestionar dos tipos de funciones. Por un lado, las administrativas, en otras palabras, cómo los procesos se tienen que adaptar. Pero por otro lado, hay esa tensión con grupos que son muy innovadores, que piensan un poco más allá de lo normal, que piensan fuera del contexto convencional y empiezan a pensar en temas más innovadores, en cómo adaptarse de manera creativa a estas nuevas tensiones. Lo que estamos observando es que los líderes institucionales tienen que negociar esas tensiones, tienen que ver dónde está ese punto medio por el cual las funciones administrativas se siguen llevando a cabo o se adaptan a ese nuevo contexto innovador que está emergiendo, quizá a través de ciertos profesores o incluso a través de ciertas presentaciones o proyectos. Entonces, esto es un contexto que también hemos visto en muchas instituciones y de nuevo, volviendo a 10 meses atrás, la pandemia ha traído para nosotros este modelo, pues lo ha traído muy al tema, ¿no? Los grupos que hemos identificado, y en ningún orden en particular, obviamente los estudiantes, que al final del día es el grupo final al que intentamos ayudar o guiar o acompañar a lo largo de su experiencia. Como otro grupo, obviamente, tenemos a los académicos, a los instructores e incluso también ponemos ese grupo a los diseñadores de experiencias educativas, a esos expertos que guían con estas estructuras pedagógicas o estrategias pedagógicas. Y acordaros que en el modelo nuestro, insisto, la caja más importante es la número 1, el diseño. Después, claramente, en un contexto en el que tenemos tanta tecnología, tenemos que tener en cuenta el grupo de experiencia en tecnología de la información, lo que pongo en esta transparencia como IT experts, que son los que tienen experiencia en la instalación de tecnología, en manteniendo las aplicaciones, gestión de datos, gestión de infraestructuras, dónde se capturan esos datos. En el contexto que está emergiendo y siendo complicada la gestión de procesos estadísticos, también hay otro grupo, que puede que en instituciones sea más grande o en otras instituciones no existe, pero son aquellos que tienen experiencia estadística, son los expertos en estadística, son aquellos que son capaces de entender modelos de análisis, regresión, son capaces de evaluar la capacidad de predicción de los modelos, etcétera, etcétera. Y los dos grupos finales son quizá los responsables de que estos proyectos salgan adelante. Por un lado está el grupo de gestión, que son las personas que suelen ser responsables de servicios o de unidades de apoyo y que generalmente están en contacto con los líderes institucionales y ponen en marcha iniciativas. Y finalmente el último grupo son los líderes, obviamente, que son los responsables de la visión y de la misión de lo que estamos intentando llevar a cabo. Entonces, de nuevo, esto es una especie de categorización o de herramienta para ayudarnos a entender qué grupos hay. Cada grupo tiene un enfoque diferente al problema y más importante, lo que estamos intentando es identificar los puntos de solape entre estos grupos y la narrativa que tiene que emerger entre estos 6 grupos que veis ahí y que pueden ser más o menos de mayor o menor tamaño y que pueden incluso empezar a diverger y tener diferentes perspectivas. Esta es una forma que solemos utilizar de representar esta interacción. Los líderes, el grupo de líderes institucionales y el grupo de gestión generalmente se enfocan en aspectos más operacionales, en cómo hay que desplegar estas nuevas medidas o cómo hay que quizás empezar a caminar en la dirección del uso de datos para ayudarnos en la educación. Mientras que los otros grupos suelen estar más en un contexto de innovación. Y esto obviamente no es una verdad exacta, no es un modelo exacto de representación, pero es una especie de aproximación en donde las innovaciones suelen suceder a nivel de académicos o desarrolladores o instructores y los líderes institucionales se encargan más de aspectos operacionales. En el pasado hemos visto que hay dos enfoques o hay dos formas en que las instituciones han intentado entrar o utilizar la analítica del aprendizaje. Una es lo que llamamos top-down, que es empezando desde arriba y bajando, y la otra empezando desde abajo y subiendo. Dejadme que os dé un par de ejemplos, uno de cada. Aquellas instituciones que han adoptado este formato top-down, lo que quiere decir es que los líderes institucionales son los primeros que se dan cuenta que en su institución les gustaría utilizar los datos de manera más efectiva. Por eso le llamamos top-down. Empieza la institución a darse cuenta que quieren
desplegar este tipo de cosas y esta realización o esta observación se hace a nivel de líderes o los grupos de management. Esto sería pues un director de una escuela que dice, estamos coleccionando muchos datos, tenemos que ver cómo esto nos puede ayudar a informar nuestras decisiones o a ayudar a los alumnos o a ayudar a las familias de los alumnos, ¿qué podemos hacer al respecto? Y ese líder o ese grupo de líderes y junto con el grupo de gestión empiezan a convencer al resto de la institución. Entonces, con este enfoque hemos detectado varios problemas y es que generalmente este enfoque empieza a tener roce con la capacidad que tienen los profesores y los diseñadores para absorber este nuevo enfoque, cómo se utilizan los datos. Hay que negociar o hay que navegar este problema con cierta delicadeza porque puedes tener una visión muy clara a nivel del líder de la institución, pero quizá no hay capacidad en la plantilla o quizá no hay recursos suficientes. También se corre el riesgo de conceptualizar la analítica del aprendizaje como tecnología que va a resolver un problema. Y esto es un poco una trampa en la que han caído muchas instituciones. La tecnología puede ser una ayuda para la educación, pero la educación es mucho más complicada, es mucho más que solo tecnología. Entonces hay que tratar de escapar en estos enfoques de lo que se llama el techno-solutionism, que es pensar que la tecnología es la solución. En educación creo que llevamos ya muchos años de uso de tecnología y no es una solución perfecta, es algo que puede contribuir en un contexto que es muy complejo y en un ecosistema que está lleno de elementos que dependen unos de otros. Entonces, hay que tomar esto con cierta medida. El tercer problema que hemos visto que emerge en este tipo de enfoques es que el líder o el management, el departamento de gestión, acaba haciéndose con la potestad, es el que tiene el control de esta nueva idea o es el que de alguna manera dirige demasiado todas las operaciones. Entonces hay un problema de que la plantilla no entiende el por qué se están haciendo estas cosas, no tiene un interés muy concreto, sabe que es algo que a nivel del líder sí están insistiendo en que hay que utilizar los datos, en que hay que transformarse en una institución que utiliza datos, pero no se tiene como algo que les pertenece, ¿de acuerdo? Entonces, cuando pasa este tipo de situación, hemos visto que en las instituciones hay muy poca adopción. El líder insiste en que esto hay que hacerse, pero no es algo que llegue a cuajar. El otro enfoque que hemos visto es lo que llamamos el bottom-up. El bottom-up es lo contrario, hay académicos o hay instructores o hay gente que está directamente en contacto con los alumnos, que es curiosa, que tiene esa tendencia a innovar y que empieza a probar ciertas cosas en sus cursos, empieza a coleccionar datos y empieza poco a poco a desplegar sus propias ideas. Esto hace que emerjan pues algunas alianzas espontáneas, a lo mejor hay un profesor en el área de geología que hace este tipo de cosas, otra profesora en el área de matemáticas que también lo hace y empiezan a emerger estos grupúsculos en la institución. Pero el equipo de leadership no está al corriente de nada de esto, no está conectado, no se percibe como algo prioritario. Varios problemas aparecen aquí. Y el principal quizá es que una vez que ese grupo de innovadores empieza a darse cuenta que pueden mejorar esta calidad de las experiencias, estos grupos suelen tener problemas para hacer iniciativas más grandes, para proponer tener infraestructura de colección de datos, para tener acceso a datos. ¿Por qué? Pues porque son iniciativas muy locales. Es, pues eso, como he dicho, la profesora de matemáticas y el profesor de geografía, los dos que saben estas cosas, pero la institución no reacciona. Les cuesta también convencer a sus líderes, les cuesta que el grupo de leadership o el grupo de management vea que esto es algo que se necesita hacer o que hay un valor para la escuela o que se puede mejorar la calidad de los alumnos. Y esto se traduce en una falta de estrategia y, por tanto, este tipo de iniciativas suelen encontrarse con muchas dificultades para escalar y acaban siendo, pues eso, 2, 3, 4 personas en una institución que están haciendo cosas interesantes, que quizá los alumnos perciben ese valor, quizá incluso tiene un efecto muy positivo en esos alumnos, pero la institución per se no es algo que tenga que considerar y, por tanto, lo ignora. Lo que suele pasar en estos casos es que los profesores que están involucrados en ese grupo, esas alianzas que aparecen,
pues son difíciles de sostener y algunas veces pues el profesor cambia de curso, o cambia de institución o pasa algo y ese conocimiento pues desaparece. Y esos pequeños bolsillos de innovación son muy delicados y muchas veces pues no llegan a sobrevivir. Esto es un poco lo que queremos capturar en esta figura, ¿no? Hay mucha actividad con los alumnos, hay mucha actividad, pero se está muy concentrada solo a nivel de académicos, desarrolladores, instructores. Quizá el departamento de tecnología no tiene noción de que eso se tenga que hacer y management y leadership están completamente ajenos al problema. Bueno, lo que os quiero contar a continuación ahora es un poco el posicionar y el conectar estos dos modelos. La forma en la que hemos hecho esto es, en estos tres grupos que veis en la pantalla ahora, académicos, desarrolladores, instructores por un lado, expertos en estadística y expertos en tecnología, nos gustaría empezar a colocarlos en el modelo que hemos descrito antes. En otras palabras, combinar las cajas que hemos visto antes de los escenarios de uso de datos y empezar a proponer dónde los tres grupos estos que, déjame que vuelva hacia atrás, estos tres grupos en el layer del medio, vamos a olvidarnos por un lado del management y de leaders y vamos a enfocarnos en esos tres grupos que son los que están generalmente alrededor de esa innovación. ¿Dónde los posicionaríamos? Entonces, este primer enfoque que os muestro aquí es los académicos y los diseñadores claramente estarían involucrados en la fase de diseño, por supuesto en la fase de docencia o de despliegue, estarían también quizá consultando esos informes que vienen de la fase de análisis y claramente los académicos estarían a cargo de esas acciones porque estarían viendo esos informes y diciendo tenemos que cambiar ciertas cosas en nuestro curso, o tenemos que cambiar ciertos enfoques o hay ciertas iniciativas que están funcionando y que debemos de mantener. Entonces, esta sería una primera propuesta en donde el grupo de académicos tendría esa presencia. Si pasamos al grupo de expertos en estadística, este grupo estaría más en la parte de claramente predicción, creación de modelos de predicción, principalmente también en el bloque número 7, en el análisis. Ese experto en estadística sería el que puede hacer esos análisis y obviamente generar esos informes. El estadístico, esta persona experta en estadística, también estaría participando en esas acciones, porque esas acciones de alguna manera se tienen que sustentar o tienen que tener lógica o tienen que seguir ese conocimiento que se extrae de esos análisis. Un ejemplo que os puedo comentar es, suponed que tenéis ya los datos capturados, la persona con experiencia en estadística genera un análisis sobre, pues por ejemplo, digamos, la participación de estudiantes en ejercicios de autorregulación. Ese informe lo genera el estadístico o la estadística y los académicos empezarían a mirarlo y empezarían a ver qué cosas están funcionando y qué elementos del diseño deberían de cambiar. La persona con experiencia en estadística generalmente no tiene experiencia en diseño educativo y, por tanto, tiene que aparecer esa comunicación entre los dos grupos. El tercer grupo, que es el de expertos en tecnología, estaría situado más en estas cajas. Claramente tiene que estar situado en la fase de despliegue porque hay una captura de datos y esa captura de datos tiene que tener el experto en tecnología. Claramente es el grupo que está a cargo de la base de datos y de ese tipo de infraestructura, pero también este grupo tiene que estar involucrado en la gestión y en la producción de estos informes de análisis y de las acciones, porque muchas veces esas acciones requieren ajustes tecnológicos. Entonces, lo que estamos viendo aquí es la conexión de estos dos mundos. Por un lado, el primer modelo de entidades que suelen estar presentes en un elemento de analítica de aprendizaje y, por otro, los grupos que son responsables de alguna manera más directos de esta participación. Y no nos olvidemos que tenemos por encima el soporte institucional, es decir, aquellos gestores que son los que están promoviendo estos proyectos y encima de esto, algunos de vosotros que tenéis posiciones de liderazgo serían los líderes que tienen que tener una visión y una forma de articular esto para generar el valor en las instituciones. Si os fijáis, en este modelo lo que estamos viendo es que de todos los elementos, la fase de acciones y la fase de informes es la que aglutina o la que conecta estos tres grupos. Y esto hemos identificado como los elementos cruciales para conectar estos tres grupos y para que estos tres grupos se entiendan. Tienen que discutir los informes, tienen que discutir las acciones, tienen que estar de acuerdo en que esos informes tienen lógica, que son los que se necesitan, que son factibles desde el punto de vista tecnológico, que son relevantes desde el punto de vista estadístico, que son influyentes o son determinantes desde el punto de vista del diseño.
hemos identificado esos dos puntos como los puntos de contacto de esos tres grupos. Entonces, de alguna manera, otra forma de mirar este problema es que con nuestro modelo hemos visto un poco ese paisaje que emerge y hemos detectado en ese paisaje los dos puntos de contacto donde esos tres grupos, entre académicos, expertos en estadística y expertos en tecnología, deben discutir, compartir y colaborativamente crear esos elementos para que el resto del escenario tenga ese modelo de cohesión. Finalmente hemos combinado todos estos elementos y hemos creado este modelo que os muestro aquí. Es un modelo que trata de mezclar todos estos elementos que hemos descrito hasta ahora. En la parte izquierda tenemos esa tensión que hemos descrito inicialmente entre las funciones operacionales de una institución. Una institución tiene que seguir con sus procesos, pero en la parte de abajo tenemos esta tensión innovativa, esta tensión donde los académicos quieren hacer cosas diferentes para adaptarse a nuevas situaciones. Y hemos dicho que hay una tensión que emerge y emerge en esa intersección. No quiero que tengáis la percepción negativa de tensión. Esa tensión puede ser una tensión productiva, pero esa tensión productiva se tiene que gestionar a nivel de leadership. Se tienen que crear equipos multidisciplinares, tiene que haber una voluntad de trabajar, se tiene que tener un sentimiento de ownership, de que el problema es compartido entre estos varios equipos. Se tienen que gestionar temas de conexión o convergencia de opiniones. Tiene que haber una especie de consenso, se tiene que manejar ese consenso en estos grupos multidisciplinares. Y en esos grupos multidisciplinares, en instituciones, pues emergerán ciertos líderes y ciertas conexiones. Siempre puede haber un nuevo grupo de trabajo que aglutine o que conecte los líderes de la institución, representante de management, representante o alguien de gestión de tecnología, aquellos académicos que están más inclinados a utilizar los datos y crear ese grupo multidisciplinar. Una vez que este grupo se crea, lo que estamos viendo es que tiene que poner en marcha ciertas iniciativas, tiene que ser un grupo activo que empiece a considerar cómo utilizar esos datos. Puede ser de manera muy sencilla al principio, ¿de acuerdo? Y tienen que identificar un problema y ese problema se tiene que identificar con todo el grupo. Tiene que haber influencia de los líderes para que esté conectado a la visión de la institución, pero tiene que haber también una participación de los académicos, del sistema de tecnología para ver qué es factible. Esa fase de identificación del problema es crucial. La segunda fase, que es desplegarlo, es el escenario que hemos descrito antes, es el poner en marcha no necesariamente este modelo tan complicado, pero algún subconjunto de estos elementos. Quizá en vuestra institución no queráis desplegar un modelo de predicción porque es demasiado complicado, pero sin el modelo de predicción, igualmente el uso de datos haría que gestionéis o que creéis esos informes, el report número 8 y acciones número 9. Y después, el elemento crucial es que tiene que haber continuamente un mapeo al sistema. Mapeo al sistema me refiero a institucional. ¿Está esto funcionando? ¿Lo podemos hacer a escala? ¿Lo podemos aplicar a todos los niveles de nuestra educación media superior? ¿Hay algún problema para que se despliegue en algunos cursos? ¿Qué tipo de sistemas estamos utilizando que quizá nos limiten? Y tiene que haber después un elemento de escala. En otras palabras, una vez que se detecta que esto es útil y una vez que se detecta que esto se puede aplicar, quizás se empiece con pilotos pequeños, pero nunca se debe de perder de vista la necesidad de escalar esto a toda la institución. Quizá, pues eso, el profesor de geografía y la profesora de matemáticas tienen esa idea, los líderes de la institución lo ven claro que es algo que se tiene que perseguir, se dotan los sistemas necesarios desde el punto de vista de la tecnología para poner en marcha un pequeño piloto, se identifica un problema relevante y se pone en consenso con el equipo, esas tensiones identifican ese problema, se despliega el piloto, se analizan los resultados y una vez que se llega a la conclusión de que esto es algo que ofrece un valor adicional, inmediatamente ese grupo tiene que pensar de manera seria en cómo escalarlo a toda la institución. En otras palabras, un solo piloto que muestre cierto valor en una esquina de la institución, claramente un líder institucional te dirá que no ofrece el valor esperado. Dejadme que os dé unos cuantos ejemplos muy rápido. Veo que estoy llegando ya casi al final de la hora. Voy a ir un poco rápido en estos ejemplos y de alguna manera lo que quiero es daros, pues provocar de alguna manera algún tipo de reacción y quizá en las preguntas podemos capturar más esto. El primer ejemplo que os traigo es el de
literacy and numeracy en K-12, que es nuestra forma de decir desde los primeros cursos de primaria hasta los 18 años o hasta el final de la educación media superior. Pues aquí un ejemplo posible es que una institución identifica un problema, es decir, este grupo de expertos o este grupo multidisciplinar identifica que el problema que tenemos en la institución es que tenemos que ayudar más a nuestros alumnos para que incrementen su capacidad literaria y su capacidad de gestión de números o sus mathematical skills o sus competencias matemáticas. Tenemos que mapear esto en un sistema, entonces tenemos que ver qué diseños de cursos tenemos, qué actividades y esas actividades qué captura de datos podemos tener. Esa captura de datos puede empezar siendo muy pequeña, pero como veis, el primer problema es identificar el área donde nos queremos centrar. No es el empezar con tecnología, no es preguntarnos qué tipo de datos estamos capturando, es primero identificar el área en donde nos queremos centrar. Después, poco a poco, vamos desempaquetando todos los otros elementos, qué tipo de algoritmos serían necesarios, cómo detectamos progreso, cómo detectamos falta de progreso y cómo identificamos oportunidades para apoyar a los alumnos. Estos algoritmos y estas acciones las tenemos que mapear en nuestro instituto, en nuestra institución. ¿Qué podemos hacer? Consiste en una reunión con los alumnos, las acciones, o a lo mejor consiste en sesiones extra por las tardes, o cada institución es diferente, pero conviene siempre mantener esa conexión con el problema principal. Después, como he mencionado antes, idealmente puedes tener tus primeros pilotos en donde empiezas a ver qué medidas pones en marcha, qué datos capturas e empiezas a iterar, empiezas a ver qué está pasando y cómo lo estás adoptando. Y después empiezas a ver si esa visión de pequeños pilotos se puede escalar o no. Esta es otra forma de verla donde conectamos el problema central, los diseños que promueven el incremento en las capacidades de lectura o de literacy y las capacidades o las competencias matemáticas. Y tenemos que tener, por supuesto, la visión de los líderes, la visión de management para apoyar esto y los académicos empezar a identificar pues, qué actividades son relevantes, qué datos estamos capturando, etcétera, etcétera. Y después, obviamente, tenemos que empezar a poner en marcha la colaboración con los expertos estadísticos, a ver qué tipo de modelos son los que emergen de ese problema y cómo vamos a conseguir esos informes que nos dicen qué progreso estamos teniendo en la institución y esos informes cómo van a informar nuestras acciones. Entonces, de alguna forma es en el contexto de literacy and numeracy cómo estos elementos y esta comunidad de grupos trabajan entre ellos y atraviesan ese modelo que hemos explicado. ¿De acuerdo? Y finalmente, una vez que se encuentran estos resultados, no nos olvidemos que tenemos que preocuparnos en cómo hacerlo grande, cómo hacerlo para toda la institución, cómo escalarlo a toda esa institución. Y por institución entiendo algo que para vosotros puede significar diferentes cosas. Puede ser un pequeño instituto en una localidad, o puede ser un sistema de escuelas, o puede ser a nivel nacional. Hay diferentes formas de enfocar esto dependiendo de la lente con la que lo miremos. Otro ejemplo muy rápido, y esto es algo en el que yo he trabajado personalmente, el primer problema que hemos identificado es otro ejemplo, no es ya literacy or numeracy, este es el problema de realimentación personalizada. Queremos darle a los alumnos mensajes de sugerencias, pero tienen que ser personalizados, tiene que ser algo que tenga en cuenta el contexto de cada alumno. Y esto se puede hacer de manera manual, pero tenemos promociones muy grandes de alumnos, grupos de alumnos muy grandes, y queremos hacerlo con tecnología. Entonces, en este ejemplo concreto, después de identificar ese problema, y está pues esto la conexión con el área de feedback, como mencioné al principio, pues expertos como John Hattie aquí en Australia han estudiado esa parte de la educación muy en detalle. Y de nuevo, como dije al principio, lo más importante es la pedagogía. La tecnología viene en un segundo momento para ayudar o para completar o para mejorar la estrategia pedagógica. Entonces, si le ponemos el énfasis en el feedback, la idea es promover ese feedback, los procesos de feedback, cómo se pueden desplegar, cómo hacemos llegarle a los alumnos esos mensajes, qué algoritmos vamos a detectar, cómo detectamos el nivel de feedback que es necesario, cuándo detectamos el momento, la frecuencia, los indicadores, qué tipo de informes vamos a utilizar, qué tipo de acciones, en nuestro caso eran emails, mensajes personalizados. Hemos desplegado varios pilotos y hemos hecho pruebas del efecto que tiene, hemos hablado con los alumnos, con los profesores, qué os han parecido estos mensajes y hemos visto también cómo ese valor se puede empezar a transformar de pequeños pilotos a escala larga. De alguna manera, el mismo ciclo de conversaciones
Primero tenemos que diseñar y ponernos de acuerdo en qué tipo de acciones queremos implementar y cómo atacar este problema. Los líderes nos ayudan con eso, management también. Después tenemos que ver cómo vamos a implementar esto a través de informes o analítica, qué tipo de indicadores serían los ideales tener, cómo encajan esos indicadores en los diseños. El equipo de expertos nos dice cómo vamos a conseguir esos datos y cómo vamos a desplegar esas acciones. Empezamos a tener resultados, empezamos a ver el efecto que han tenido estas acciones y vemos que lo podemos escalar. Para aquellos de vosotros que estéis interesados en más detalles sobre esto, os invito a que consultéis esta URL que veis en la pantalla de un proyecto que acabamos de terminar hace brevemente, ontasklearning.org, y tiene una herramienta y una serie de experimentos y una serie de iniciativas ahí documentadas en este contexto de la personalización de feedback. Las próximas transparencias que tengo ahora es para mostraros ejemplos de estructuras institucionales que han emergido en otros lugares. Muy rápidamente tengo solo 3 ejemplos aquí. El primero es en la Universidad de Michigan, donde tenemos un grupo que está conectado al departamento de académicos, pero también está conectado al vicerrectorado de innovación académica, y ese grupo que veis ahí con las letras D y G es el grupo que colecciona ese equipo multidisciplinar. Es el grupo que aglutina leadership, aglutina management, academics, statisticians, todos estos expertos que hemos dicho en el grupo están en esa caja que pone DIG y están conectados después a través de los académicos y por tanto tienen un diálogo directo con ellos, pero también dependen del rector de innovación académica, con lo cual tiene una conexión directa con el equipo de líderes de la institución. Otro ejemplo también en la universidad, esta es una universidad vecina nuestra aquí en Australia, la Universidad de Tecnología de Sydney. El grupo se llama CIC, ahí veis la caja naranja, y este grupo está mucho más conectado directamente con el equipo de líderes de la institución, pero tiene después conexiones muy directas tanto con servicios corporativos como analítica, y gestión de business intelligence y también con los académicos. Entonces, este es otro patrón que hemos visto en nuestra institución de estas conexiones. Otros 2 ejemplos más. Este es nuestra institución, donde tenemos un grupo de Learning Analytics que depende de la unidad de innovación en enseñanza, y ese grupo establece esas relaciones con los académicos que están en las unidades, pero por otro lado también con la infraestructura de gestión del Learning Management System, que depende directamente del Chief Operational Officer y directamente el Departamento de Estrategia de Servicios de la Información. Esta es otra modalidad posible, estableciendo ese grupo multidisciplinar, conectando diferentes elementos de la institución. Y este es un patrón que hemos visto que emerge en instituciones. Hasta que no consigues ese grupo multidisciplinar, estamos viendo que es muy difícil conseguir avanzar. El último ejemplo, en la Universidad de Kioto, algo muy parecido también, tenemos un grupo que es Learning and Education Technology Research y está conectado también los 2 principales vínculos a los académicos, pero también a la división de infraestructura de la información, que sería el grupo que nos gestiona el acceso a la tecnología. Y nada más, con estos ejemplos, dejaros con unas conclusiones. A modo de resumen, quizá los elementos más importantes, y espero que os hayan sido de ayuda, es identificar primero esas entidades conceptuales en tu institución, cuáles están ahí, cuáles necesitan quizá ser creadas, identificar también esos grupos de responsabilidad, quién está en qué grupo, y quizá el punto más importante, el tercero, es cómo hacer que esos grupos hablen entre ellos y esos grupos identifiquen una visión común, una misión común y una forma organizada de empezar a desplegar este tipo de iniciativas. Os he presentado ese modelo que lo aglutina todo, que se llama Spark, y os he dicho también, o hemos mencionado, esas tensiones productivas que emergen en ese punto de interacción, que yo creo que es lo que comienza el movimiento, comienza la dinámica para que este tipo de institución o este tipo de iniciativas funcione. Las estructuras que se suelen crear tienen que crearse desde este ángulo multidisciplinar y tienen que evolucionar con la institución y tienen que estar conectadas muy directamente con los académicos, con los líderes, con la gestión de proyectos, con expertos en estadística y expertos en tecnología.
Y nada más, recordaros que este documento está disponible si lo buscáis como parte de los proceedings de este congreso que tuvo lugar este año, al principio del año 2020. Y lo dejo aquí y paso ahora a responder cualquier pregunta o comentario a través de la maestra Lucila Rivera. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Muy interesante el modelo que nos presenta hoy. Y yo como administrador sí identifico como el principal reto incorporar una entidad organizacional que realmente pueda establecer como ocupación la analítica. Es un elemento que seguramente estará muy presente a partir de ahora. Y quisiera pasarle el uso de la voz a la maestra Lucy para que nos haga el favor de leer las preguntas. Algunas de las preguntas, ¿verdad? Primero nos comentan acerca de que precisamente el modelo implica nuevas formas de comprender y explicar las prácticas educativas. Nos dice Gaby. Nos hablan también de que es una información muy valiosa, que nos permite construir e innovar a los jóvenes utilizando pues ideas más frescas, más creativas. Hablan acerca de los contextos. También nos preguntan cómo hacer, eso nos lo dice Gabriela Valadez, cómo hacer de una manera asertiva la conjunción de la administración de los procesos con la parte ya más operativa. Sí, estas son muy buenos comentarios y muy buenas preguntas, efectivamente. La dinámica que hemos visto que emerge más comúnmente en instituciones es empezar con pequeños pilotos, empezar con pequeñas iniciativas. Los comentarios que mencionaste antes acerca de nuevas formas de enseñar y nuevas formas de diseñar, de alguna forma apuntan a la necesidad de capturar esos datos. Entonces, hay ciertas formas de docentes o ciertas estrategias pedagógicas que se prestan mejor que otras para capturar esos datos. Y esta es un poco la última flecha de ese modelo. El diseño afecta cómo se capturan los datos. Y estoy de acuerdo con los comentarios de la audiencia. Estos son nuevos espacios que tenemos que explorar. Volviendo a la pregunta sobre cómo gestionar los procesos administrativos y operacionales, mi sugerencia sería empezar por procesos pequeños, es decir, procesos que estén localizados quizá en un curso. Si no es el curso entero, a lo mejor es la mitad del curso o ciertas actividades que son, pues pongamos, por ejemplo, un aprendizaje basado en proyectos que se hace en un periodo de 3 o 4 semanas. Centrarse en ese pequeño periodo, centrarse de manera concreta en ese contexto y ver cómo la forma en que estoy coleccionando los datos conecta después con procesos administrativos. Estos son datos que están disponibles, tengo acceso a ellos. Os puedo contar anécdotas de muchas instituciones en donde se asume que los docentes tienen acceso a los datos, pero después hablas con los docentes y no hay un proceso administrativo para acceder a esos datos. Es muy complicado o lleva demasiado tiempo o es demasiado complejo. Entonces, recuerdo estar en reuniones donde tenía a las dos personas en la misma sala. Por un lado, los académicos decían, yo necesito acceso a los datos, y el servicio de tecnología decía, los datos están disponibles. Pero en realidad lo que sucede es que estar disponible en un sitio que es muy complicado es equivalente a no estar disponible. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que negociar. La analogía que les ofrecía yo es, si me dices que los datos están disponibles, pero están disponibles en la Luna y tengo que construir un cohete para volar a la Luna y conseguir mis datos, esos datos no están disponibles. Y esto pasa muy a menudo en las instituciones. Ya no solo datos disponibles, sino las acciones. Me gustaría contactar con los alumnos pues a través de teléfono móvil o a través de su email o a través... Pues también hay procesos administrativos que en principio parece que están disponibles, pero no están disponibles de la forma en que los académicos quieren. Entonces, mi sugerencia sería explorar esto a pequeña escala primero. Identificar siempre con ese grupo multidisciplinar los elementos y cómo poder combinarlos dentro de ese contexto. Porque muchos grupos, cuando están todos juntos, ven el problema desde su ángulo. Y se necesita una visión un poco más holística, un poco más completa de estos dos elementos, procesos administrativos y procesos operacionales. No, y muchas veces el personal técnico que tiene acceso a la información la restringe, ¿verdad? Y la restringen tanto que llega a no ser útil finalmente para mejorar los procesos. Efectivamente. Y este diálogo es el que tiene que emerger para ver dónde está ese punto medio.
Susana Robles nos dice eso, que el diseño de los reportes, el análisis de los docentes, a veces pues lleva tiempo y es tiempo que le resta a la interacción con los estudiantes. Efectivamente, esta es otra tensión que hemos visto también que emerge, ¿verdad? Cuando se habla con los académicos, pues hay algunos de ellos que son muy entusiastas y quieren hacer esto, pero hay otros que inmediatamente dicen, a ver, esto parece razonable, parece es algo que es positivo, pero es algo para lo que no tengo capacidad ahora mismo, pues porque mi tiempo se va completamente en otras cosas. Y esto es algo que también hay que explorar, negociar, hay que ver dónde están las posibilidades, si es un proceso que realmente queremos que sea como parte del diseño, a lo mejor hay que reconsiderar el diseño con este tipo de actividades. Es un equilibrio muy delicado, efectivamente, sí, muy buena puntualización. Quisiera hacerle una pregunta, doctor. ¿Hay alguna experiencia que usted conozca que a partir de la analítica se puedan generar algunas modificaciones curriculares? Pues mi respuesta sería de dos tipos. Las modificaciones curriculares, siempre y cuando no sean en tiempo real, es decir, que sean modificaciones curriculares que se hacen a lo largo de un proceso largo. En otras palabras, si estamos dando clase pues, a los alumnos del último año, este año, y obtenemos ciertos informes que hay actividades que están funcionando muy bien y otras que no están funcionando tan bien, las mejoras se implementan para la siguiente edición. Ese tipo de ejemplos hay bastantes, hay algunos muy numerosos. Empezaron hace unos años con etiquetados de actividades, donde ves, por ejemplo, la tasa de participación de alumnos cuando visualizan esos pequeños vídeos de introducción, o en la clase invertida, la efectividad de vídeos de presentación, ¿de acuerdo? Entonces, estos son tipos de cosas donde sí, hay iniciativas en la universidad donde estaba antes, en la Universidad de Sydney. Recuerdo profesores que adoptaron la clase invertida y los informes que tenían veían cómo los alumnos incrementaban su participación. Entonces, esos son decisiones de diseño que lo informan o lo basan en esos datos que capturan. Lo que es un poco más complicado es introducir esos cambios mientras la experiencia está teniendo lugar. Serían cambios en tiempo real, ¿de acuerdo? Y eso es bastante más complicado y requiere un diseño más delicado. El segundo ejemplo que os he mostrado de los comentarios personalizados es un ejemplo de esto, en el que estuve yo involucrado, pero requería una infraestructura bastante compleja. Eran comentarios personalizados que se hacían durante el curso basado en observaciones anteriores. Básicamente era ver qué bloques los alumnos o qué partes del programa los alumnos estaban teniendo más dificultades, aquellos en donde no tenían dificultades, y mandarles sugerencias dependiendo de esos resultados. Es como una especie de mensaje personalizado con sugerencias, ¿de acuerdo? Y esas sugerencias se sacaban de los datos que se habían obtenido la semana anterior. Entonces, sí que hay experiencias, sí que hay cada vez más instituciones que hacen este tipo de cosas. Otro ejemplo también en una de las instituciones que he mostrado ahí, con libros de texto electrónicos, con e-books. Esos e-books capturan datos y esos datos le ayudaban al profesor a ver el nivel de participación o engagement de los alumnos. Entonces empiezas a rediseñar ciertas actividades para incrementar ese nivel de participación. Y de alguna manera lo que estaba implícitamente asumiéndose es que la participación está correlada con el rendimiento. Precisamente el diseño de rutas de aprendizaje personalizadas nos da, ¿no? Nos daría esta analítica del aprendizaje para llevar de veras un proceso virtual de aprendizaje ad hoc a las necesidades, ya no del contexto, sino del estudiante que está en ese momento tomando un curso virtual. Sí. También nos dice Master Flash, ¿qué tan recomendables son las ciudades virtuales o los medios para las clases con un contenido eminentemente práctico? Sobre todo hablando de media superior. Sí, bueno, esto ya cae un poco fuera del contexto que estamos discutiendo, pero sí, efectivamente es un reto, y esto lo estamos viendo aquí ahora mismo. Hace 3 o 4 meses, cuando nuestra institución también entró en el proceso de aislamiento y de pandemia, nuestro punto más delicado ha sido precisamente los laboratorios y estas actividades prácticas.
Estamos viendo cómo surgen ideas muy innovadoras como tours virtuales de los laboratorios o grabaciones de equipos y de procedimientos que después se utilizan para que los alumnos se expongan a ese tipo de contextos. Qué duda cabe que la experiencia manual o el trabajo manual con los objetos es mucho más potente, ¿verdad? Pero sí, en este momento tenemos que empezar a explorar alternativas y estamos todos de alguna manera explorando ese espacio. Muy bien, nos dice Marcelino que es un poco complicada precisamente la coordinación entre las distintas áreas, entre el personal directivo, el técnico, que a lo mejor se dice fácil, pero ya la parte cuando lo operas pues es complicado. Efectivamente, efectivamente. Y esto es quizá la gran conclusión que hemos sacado de estos estudios, donde por un lado la promesa de lo que la analítica, el aprendizaje puede hacer es una promesa muy clara, es algo que se ve que puede ser muy beneficioso, pero el elemento clave que aparece en todas las instituciones es la creación de estos equipos multidisciplinares. Y ahí es donde está quizá la dificultad número uno. El resto son felicitaciones. Felicitaciones para la conferencia. Les pareció muy buena, muy interesante. Es una ruta para nosotros el trabajar precisamente porque en los ambientes virtuales se genera una gran cantidad de datos. Claro. Y bueno, que esos datos tengan una finalidad precisamente formativa. Efectivamente. Muy bien. Excelente. Me alegro que la charla haya sido percibida de valor. Doctor, muchísimas gracias. Quiero, a nombre de nuestro director general, el maestro César Antonio Barba Delgadillo, agradecer que nos haya acompañado y que haya compartido de forma tan generosa y tan sencilla esta que puede ser una ruta de trabajo también para nosotros y que créame, para nosotros es un referente pero muy importante. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos los compañeros del Sistema de Educación Media Superior por acompañarnos. Creo yo que esta tarde ha sido muy provechosa con esta charla del doctor. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. De acuerdo. Un saludo desde Australia. Saludos. Muchas gracias.